Toda la vida que nuestro corazón necesita. Eres tú el único que nos puede hacer entender este camino, Señor. Que aunque muchas veces nuestro corazón corre de un lado para otro y se afana de una y de otra manera por tantas cosas, y después de alcanzarlas sigue tan frustrado o más que antes de toda esa lucha. Porque queremos buscar tantas veces la plenitud y la satisfacción de nuestro corazón en lo que perece, y no nos damos cuenta que el alimento que nuestro corazón necesita es el que a vida eterna permanece, Señor. Ese alimento eres tú, como está escrito en tu palabra: el que come mi carne y bebe mi sangre, Señor. Tú eres el maná que ha sido provisto para suplir toda esta necesidad espiritual que tiene nuestras vidas, Señor. Haznos un pueblo que te aprecie a ti, un pueblo, Señor, que aprecie la misericordia que tú has tenido al acercarnos a ti, Señor. Nos elegiste no por ser los mejores, como dijiste a Israel, erais aún el más insignificante de los pueblos, pero tú decidiste amarnos y darnos un lugar junto a ti, Señor. Gracias por cada vida hermosa que nos podemos reunir esta noche a agradecer, que nos podemos reunir esta noche, Señor, a decirte: aquí está mi corazón. Tal vez no sé ni cómo entregarlo, pero aquí estoy, Señor. Eres tú el que puedes tomar mi corazón y hacerlo tuyo, mi Señor. Gracias por permitirnos, Señor, estos tiempos hermosos de contemplarte, y asimismo gracias por el privilegio de poderte honrar con nuestra economía, de poder tomar de lo que tu hermosa mano ha provisto en nuestro diario vivir, Señor, porque tú no nos has faltado, has sido fiel. Más bien lo que tenemos que reconocer es cuán infieles hemos sido nosotros, pero aún en medio de tanta infidelidad nuestra, tú has permanecido fiel, Señor. Tu fidelidad no ha dejado de ser. Tu fidelidad, Señor, no ha dejado, Dios de los cielos, de manifestarse, no ha dejado de mostrarse, porque en esa fidelidad nos muestra quién eres tú y nos das a conocer tu corazón. Gracias por amarnos así, de esta manera tan gloriosa como nos amas. Pedimos que nos hagas sensibles, Señor, para que todo en nosotros te honre a ti, para que todo en nosotros anhele tu presencia, para que todo en mí anhele estar contigo, Señor. Gracias por las palabras que tienes esta noche para edificar nuestro corazón y nuestra vida. Y gracias, Señor, porque tú plantas esas palabras y eres tú el que traes la vida de ellas a cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos en el nombre precioso, puro y santo de Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Así le damos una fuerte ofrenda al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Bendecimos a Dios y le damos gracias. Buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno verles en esta preciosa noche, en la que el Señor nos permite ver su gracia y su misericordia. El poder perseverar en nosotros es un gran favor de Dios sobre nuestras vidas, que hace que nosotros prosigamos
que no se detenga ese caminar con el Señor, sino que podamos seguir adelante. Hoy que nos reunimos para darle muchas gracias a Dios, al Dios de los cielos, que en su misericordia nos permite en esta nueva sede que se abrió cumplir 2 años. Hace 2 años el Señor permitió que nos reuniéramos por primera vez 6 personitas y arrancáramos en algo que Él había dispuesto en su corazón. Y en este día tan especial, cuando acontece un día como hoy, el que nos reunimos a dar muchas gracias al Señor, uno mira hacia atrás y empieza a recordar muchas cosas. Empieza a recordar personas, empieza a recordar circunstancias, situaciones. Mientras pensaba en todo esto, Señor, ¿a cuántos debiéramos agradecer todo esto que tú haces? El Señor fue borrando todos los nombres de mi pensamiento, y a mi pensamiento empezaron a llegar, fue una lista de atributos. Cuando empecé a recordar todo eso que Dios ha hecho, y empecé a recordar una lista de atributos que llegaron, y el Señor los iba poniendo en mi mente: misericordia, paciencia, bondad, fidelidad, cuidado, protección, fuerzas, aliento, restauración, sanidad, provisión, amor. E indiscutiblemente mi pensamiento fue siendo direccionado a una sola persona que merecía toda la gratitud. Desaparecieron todos los nombres de hombres y apareció un solo nombre, el nombre glorioso de nuestro Dios. Porque aún Él es el que ha añadido. Ninguno de ustedes es la obra nuestra. Todos ustedes son la obra de Dios. Nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad de añadir ni siquiera a uno al pueblo de Dios. La palabra de Dios dice: y el Señor añadía a la iglesia. El que añade es ¿quién? El que añade es el Señor. Dice Romanos en el capítulo número 11, en el versículo número 36, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y son para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Por qué le podemos servir a Dios? Porque Él lo inició, porque a Él le plació. Y todo lo que ha acontecido ha sido única y exclusivamente la obra del Señor. Por eso aquí cualquier nombre, porque agradecemos la obra que Dios hace en cada uno de ustedes. Porque aún la bondad y la generosidad de sus corazones no es de ustedes, es de Dios, ¿cierto? Y a veces nos golpea duro cuando hay algo y yo no soy reconocido. Pero sí, cuando vamos a la palabra, todo es la obra de Dios. ¿Qué dice ese versículo? Porque de Él, y por Él, y para Él. ¿Sí o no? ¿A dónde aparece el nombre suyo ahí? ¿A dónde aparece? ¿A dónde aparece el nombre del pastor? Que cualquiera dice: no, es que el pastor puede. No, el pastor no puede nada. Para mí, sin la gracia de Dios, sería más fácil hacerlos ir que hacerlos quedarse. Porque esto es la obra de ¿quién? ¿Qué tal si cierra sus ojos ahí un momento y piensan qué está haciendo Dios este momento en su vida y en su corazón? ¿Dónde está Camilito, pastor? Si me acompaña un momentito. Cierre sus ojos y si quiere ahí sentado levantar sus manos al Señor. Yo le invito a que allí pienses en cómo sobre tu vida y mi vida se ha manifestado la misericordia, la paciencia, la bondad,
la fidelidad, el cuidado, la protección, las fuerzas, el aliento, la restauración, la sanidad, la provisión, el amor de Dios. Porque somos la obra de Dios, somos hechuras suyas, tú y yo. Estamos siendo formados por el alfarero. Él nos está dando la forma de manera que esta vasija no sea del gusto nuestro, sino para la gloria del Señor. Y Él ha puesto su mirada en nosotros, no para que seamos simples observadores, simples visitantes de congregaciones, simpatizantes que cuando se levantan de buen ánimo tienen el deseo de congregarse, sino que podamos mirar que la necesidad de nosotros de buscar al Señor es una necesidad de 24 horas al día. Que yo necesito buscarle a Él en el día bueno y en el día malo, en el día donde su generosidad trajo abundancia, pero en el día donde también su corrección sobre nuestras vidas trajo escasez, porque todo proviene de su mano, todo proviene de Él, y todo lo que está aconteciendo en nuestras vidas merece una sola gratitud, la gratitud al soberano, al alto y al sublime. Cuando Dios hizo la creación, lo último que hizo fue al hombre. Y el hombre solamente cuando vino a la vida, lo único que podía hacer era ver todo lo que Dios había hecho, porque Él no había hecho nada. Y sabes, hoy podemos levantar la mirada al cielo y darle muchas gracias a Dios, porque es mirar todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios está haciendo, y tener esperanza en nuestro corazón de todo lo que Dios hará. Señor, te damos gracias por tanta misericordia, tanta paciencia, tanta bondad que has tenido para con nosotros, para darnos un lugar junto a ti. Tantas veces nos has hablado y tal vez tantas veces desechamos tu palabra en nuestro corazón, porque la oímos, aún proclamamos un amén, pero muchas veces salimos y nos olvidamos. Pero tu misericordia se ha extendido sobre nosotros para decirnos que el deseo tuyo es tenernos junto a ti, Señor. Permea nuestros corazones, no nos dejes convertirnos en un pueblo religioso, en un pueblo, Dios de los cielos, que cambie la gloria del Dios incorruptible por la gloria de los hombres, Señor. No nos dejes ser un pueblo, Señor, tibio, superficial, sin amor en su corazón para contigo. Haznos un pueblo que, llevados por tu mano, vivamos en el primer amor. Veamos allí, Señor, donde mi corazón pueda escuchar ese anhelo que nos has venido susurrando, Señor, que aunque hay muchas reinas, que aunque hay muchas concubinas, y aunque hay muchas doncellas, solo una es la paloma tuya, solo una es la perfecta tuya. Haznos esa novia que está con todo su corazón puesto en el amado, esa novia cuyos ojos, cuyos oídos y cuyo corazón es para su Creador. Condúcenos de tu bendita mano. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Muchos dentro del pueblo de Dios podemos estar pasando pruebas, dificultades, luchas,
situaciones al interior de su corazón, al interior de su vida. Y creo que la palabra que el Señor nos permite esta noche nos va a dar mucha dirección, sea que ahora estés pasando una prueba, o puedas decir en esta noche: no, estoy tranquilo, no hay ningún inconveniente en mi vida, pero tal vez estés próximo a enfrentarla. Porque todos nosotros hemos tenido, tenemos o tendremos aflicción. Amén. Bueno me es haber sido humillado, expresó el salmista, para aprender tus mandatos, para que se quebrara mi corazón, se quebrara mi vida. Ven conmigo por favor a Génesis. Génesis, capítulo número 49. Creo que para ninguno de nosotros ha sido y será fácil despedirse de una persona. Si es difícil despedirse de alguien cuando se va para otra ciudad, es mucho más difícil despedirse de alguien cuando se va para la eternidad. Y por eso muchas veces para esos momentos pareciésemos no estar preparados. Y de pronto se da en este capítulo un escenario donde hay un hombre muy anciano, un hombre que ha vivido muchas situaciones, vivió muchas luchas, dificultades, ha sido molido. Pero los últimos años de este hombre han empezado a entrar en una calma, en una tranquilidad y en un descanso. Jacob mismo dijo, cuando el faraón le preguntó ¿cuántos años tienes?, le dijo: he vivido 130 años, amargos y malos. ¡Qué tremendo! Pero ahora, cuando está a punto de morirse, tiene unos años de más. Y en esos últimos años Dios le permitió vivir esos años últimos tan diferentes, a tal punto que Dios le ha permitido a Jacob saber cuándo es el día de su partida. Y reúne a su familia para hacer la despedida. La despedida. Vienen todos sus hijos, 12 en número. Los hace poner en orden. Y él empieza a hablar allí una cosa tan especial que nunca había acontecido en Jacob. Dice, cuando uno lee todo lo que acontece en ese capítulo 49, no es Jacob el que está hablando, es Dios. Porque Jacob está hablando cosas demasiado profundas y espirituales como para ser del conocimiento de un hombre. Han venido de parte de ¿quién? De parte del Señor, y toma a todos sus hijos, dice ahí en el 49:1, y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días. Y empieza a hablar a cada uno de sus hijos. Le empieza a hablar, pero quiero que vayamos por favor al versículo número 22. 22. Aquí está el Señor mirando al 11º hijo. Ya pasó por 10 anteriores, pero cuando llega al 11º, dura mucho con él. Y empieza él a ver cómo Dios ha hecho una obra, y tal vez va a decir cosas que ni siquiera entiende la profundidad de lo que está hablando, ni el alcance de lo que va a decir.
Y dice, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Y acontece una cosa muy linda. ¿Cómo es llamado José? ¿Rama qué? Fructífero. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús en el Nuevo Testamento, Juan 15, en que llevéis mucho fruto. ¿Cierto? ¿Cuánto fruto llevó para Dios José? ¿Cuánto fruto? Mucho fruto. Rama fructífera. Y vamos a estudiar un poco acerca de eso. Porque tal vez nosotros leemos la linda historia de José sin tal vez darnos cuenta cómo el Señor tuvo que obrar muchas cosas en José para un día concluir rama fructífera. Alguien que llevó ¿qué? Que llevó fruto. Vaya conmigo por favor a Génesis 37, nos vamos a devolver entonces un poco dentro de la historia bíblica. No olviden, podemos estar viviendo pruebas o tal vez estemos a punto de empezarlas, porque esto hace parte de la vida del creyente. La Biblia no ofrece por ningún lado un camino de venga y se acabaron sus dificultades. No está en la palabra. Ese camino ilusorio que muchas veces se pinta queriendo decir que venir al Señor es el fin de todos los obstáculos, no concuerda con lo que está escrito en la palabra. Y hoy lo vamos a ver en la vida de José. Por eso necesitamos que Dios nos dé luz para entender esto, porque de otra manera desfalleceríamos. Y tal vez en algunas de las etapas que vamos a ver en la vida de José podemos estar pasando por alguna de ellas y necesitamos aprender y conocer de Dios. Génesis capítulo número 37 empieza la historia. 37:1 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de... Esta es la historia de la familia de ¿quién? De Jacob. ¿Cuántos hijos tenía Jacob? 12. Pero me llama mucho la atención cómo en este versículo el Señor, cuando uno debiera empezar a contar la historia, desde el hijo mayor, que era Rubén. Esta es la historia de la familia de Jacob. Tuvo el mayor, fue Rubén, el primer hijo de Lea, el hijo que Lea soñaba tener para que su esposo la amara. Tal vez tendré un hijo y tal vez mi marido fijará sus ojos en mí. Pero bien particular que empieza diciendo el verso 2: esta es la historia de la familia de... Y el Señor empieza la historia de la familia de Jacob con José, con la rama que el Señor
hizo que diera fruto. Porque es el Señor el que hace que nosotros podamos dar ¿qué? O dar fruto. Siendo de edad de 17 ¿qué? Años. Joven tierno, un joven lleno de vida. Y dice aquí la palabra, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos del Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y dice en el verso 3, y amaba a Israel, o sea, a Jacob, ¿a quién? A José, más que a todos. De toda esa cantidad de hijos que tenía, ¿cuál era el consentido? ¿Cuál era el amado del padre? ¿Cuál era el hijo predilecto de quién? De Jacob. Y dice acá, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido, y aparte de eso lo había tenido con la amada de su corazón. Y le hizo una túnica de diversos colores. ¡Qué hermoso! La vida de José, un joven que se sentía especial frente a todos los demás. Su papá tenía una preferencia frente a quién, y esa preferencia se hacía notoria. Desde cualquier lugar donde alguien viera a todos esos jóvenes, se diferenciaba a José de todos los demás. Era el único que estaba vestido de una manera que resaltaba. Y cualquiera que desde lejos mirara a José, reconocía, este es el amado de quién, el amado de Jacob. Y por causa de esto, ese vestido le traía dos cosas. La primera era que le recordaba que era quién, el amado de quién, de su padre. ¿Cierto? Pero ese mismo vestido le generó problemas. Y le generó problemas por la razón, dice ahí, verso 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía. Amado de su padre, aborrecido de quién, aborrecido de sus hermanos. Ya había un inconveniente en medio de esa familia. Era como el niño diferente en medio de esa familia. Pero para Dios, una rama que iba a dar mucho fruto. Rama fructífera es José. Ya tienen sus hermanos cierta cosa guardada en su corazón hacia José. Y de pronto José empieza a recibir sueños de Dios. Y muchas veces salía José a contarlo, porque ni él mismo entendía qué era lo que Dios estaba hablándole en esos sueños. Pero cada vez que hablaba esos sueños, se le agregaba más a que sus hermanos lo aborrecieran más. Él dice, estaba en el campo, habían varias espigas, y la mía se mantuvo firme y todas las demás espigas se agachaban. Pase al verso número 8. ¿Qué respondieron sus hermanos cuando escucharon el sueño de José? Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron. ¿De dónde venían esos sueños? ¿Quién se los plantó? El amado del Padre, y ya le generó un problema. Ahora vienen unos sueños de Dios y esos sueños le agrandaron el problema. Lo aborrecieron aún más que. Y aún José tuvo otro sueño adicional. Soñó que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban. Y el padre de él, cuando escuchó ese sueño, le dijo, entonces nosotros vendremos y te adoraremos. Y todos esos sueños eran algo que Dios quería hacer en quién, en José. Pero José todavía no entendía. Como muchas veces nosotros oímos de lo que Dios quiere hacer en nosotros, pero una cosa es oírlo y otra cosa es entender. Entonces
cómo se sentiría José con esos sueños y con ese vestido. Amado, Dios me ama, Dios tiene planes hermosos conmigo, Dios me miró, nadie más aquí ha recibido sueños de Dios. Se sentía muy amado. Pero resulta que cuando Dios tiene un propósito, Dios tiene que tratar con nuestros corazones. Y por eso es tan necesario que muchas veces tengamos que ser afligidos dentro de nuestra vida. ¿De qué estaba vestido José? Sí. Pero de aquí en adelante, José va a sufrir 4 cambios de vestiduras. 4 cambios de vestiduras para ser formado y ser llevado a ser una rama fructífera. Una rama que dé ¿qué? Que dé mucho fruto. ¿Para quién? Para Dios. Para los propósitos de ¿quién? Del Señor. Esa discordia que tenían estos hermanos en el corazón hacia José fue creciendo a tal punto que ellos veían a José y deseaban verlo muerto. Ellos deseaban verlo muerto. Pase ahí adelantico, por favor, verso 18. Ahora mandaron a José a revisar qué estaban haciendo los hermanos y dice el verso 18: cuando ellos lo vieron de lejos, están aquí los 10 hermanos reunidos, allá viene José, que es el número ¿qué? Allá viene el soñador, allá viene el que está vestido de túnica de colores. Y cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Qué querían los hermanos con él? La muerte. Querían la muerte de José. Querían tener un aborrecimiento muy que, para uno desearle la muerte a alguien, no está sintiendo una cosa, una bobada en el corazón. No está sintiendo una bobada en el corazón, está sintiendo algo demasiado fuerte. Y mucho más para alguien de su propia ¿qué? De su propia sangre. Y uno va a mirar, y fueron grandes maldades las que hizo José. Pareciera que no hubiera hecho mucho como para haberse ganado ese aborrecimiento, así gratis, sin haber hecho mucho, porque es que él no pidió que lo vistieran de túnica de colores. Él no pidió recibir sueños. Fue algo que le fue ¿qué? Otorgado. Verso 20: ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos que alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¿Con quién estaban luchando sus hermanos? ¿Con José o contra Dios? Porque los sueños de José eran lo de Dios, no nacieron en José. Y dice que ellos le metieron en una cisterna. ¿Cuánto afecto tenían estos hermanos por José? Ninguno. De manera que ellos dicen que ellos lo despojaron del vestido. Yo no pienso en un escenario donde vienen los hermanos y le dicen: vea, Josecito, pues quítese, desabróchese esa túnica para quitársela. No, yo creo que a las malas se la arrancaron, porque lo aborrecían, querían verlo como muerto. Así que cuando se acercaron a quitarle ese vestido, ¿qué representaba ese vestido? El amor de su padre. Y se lo arrancaron y lo metieron en una ¿qué? En una cisterna. Ellos querían matarle, pero Dios tenía un plan que nos deja ver que necesariamente Dios cuida de nuestras vidas, independiente de todo lo que los demás puedan pensar o planear. Los hermanos pensaban matarle, Dios pensaba hacerle una rama fructífera. Llega la noche y de pronto viene una caravana de ismaelitas y lo venden para hacer un ¿qué? Un esclavo. Al ser el consentido de su padre todas las noches, ¿cómo podría llegar José a su casa? Llegar y encontrar comodidades.
Llegaba y encontraba un techo, llegaba y encontraba la comidita ahí caliente, servida, tenía una cama para descansar. Podía ir a despedirse de su padre con un beso y tal vez mientras cruzaba la puerta su padre desde la cama le gritaba te amo y se iba a dormir totalmente satisfecho. Ahora va encima de un camello, sin túnica de colores, va vestido con lo que lo pudieron vestir porque tal vez sus hermanos lo dejaron desnudo y allá va encima. Con un vestido totalmente ¿qué? Diferente. De un momento a otro, cuando menos esperaba, todas las circunstancias le cambiaron. ¿Y qué pudiera pensar José mientras iba en un camello de esos? ¿Cómo pudiera sentirse? ¿Cómo pudiera estar su corazón cuando le cambiaron las circunstancias? Como nos puede pasar a nosotros. Porque cuántas veces nos cambian las circunstancias y enseguida van surgiendo rapidito, eso no se demora mucho, los por qué. O sea, pero yo qué malo he hecho. ¿Sí? Como hay gente que dice por ahí, hasta cristianos dicen que hubiera matado un cura. Pues, ¿qué estoy pagando para que me toque eso? Y entonces pensamos que es que me están viniendo cosas demasiado injustas, porque nosotros siempre estamos pensando es que Dios es un Dios injusto. Cada vez que yo miro mis circunstancias y las veo injustas, yo pienso Dios es injusto. Llegó a la mañana siguiente, llegaron hasta Egipto, lo pusieron tal vez en el parque donde exponían a los esclavos que estaban para la venta, y esa mañana llegó un hombre muy importante, Potifar, era uno de los principales del faraón, y lo compró ¿para quién? Para él, se lo llevó para su casa. Pase ahí por favor al capítulo número 39, verso 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, ¿qué hizo? Lo compró de los ismaelitas. Mientras José está ya siendo vendido al día siguiente, los hermanos han planeado qué decirle a su papá y qué ir a decirle a quién. A Jacob. Mataron un animalito, derramaron su sangre y le untaron al vestido. ¿Quién le había puesto ese vestido a José? De manera que cuando se lo llevaron a Jacob, Jacob inmediatamente reconoció que ese era el vestido de quién. El vestido de su hijo. ¿Qué representaba ese vestido? El amor de su padre. Y mire lo tremendo que pasa aquí, que nos deja ver el corazón de Dios. Yo le hace un poquito ahí al 38, 37, 34. ¿Qué hicieron con los vestidos de José? Se los rasgaron. Porque cuando él vio los pedazos del vestido, no le llevaron el vestido entero. Porque él, cuando él ve el vestido, dice, alguna bestia lo devoró. O sea, le trajeron fue retazos, pedazos del vestido deshecho. Y cuando llega el verso 34, la noticia a Jacob dice, entonces Jacob, ¿qué? O sea, que ese asunto del cambio de las circunstancias no es solo una cosa que afligía al hijo, sino que también aflige a quién. Al Padre. Nosotros pensamos que a veces pasamos situaciones o un cambio de situaciones donde a mí es el que me afecta y tal vez no me doy cuenta qué pasa en el corazón de Dios. Póngame esta cita, Sarita, ahí por favor. Isaías 63:9. Y si quiere, subraya esta cita, porque a veces nos sentimos tan solos. Nadie me entiende, nadie sabe mi dolor, nadie sabe lo que yo sufro, nadie me entiende. Y mire lo que dice ahí: en toda angustia de ellos, del pueblo de Israel, Él fue angustiado. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dios no está ahí arriba riendo cuando está haciendo un cambio en nuestras circunstancias, para poder preparar nuestro corazón para hacer lo que una rama que fructífera.
¿Qué hizo el padre? En este caso Jacob aquí, rasgó sus vestiduras y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo. ¿Cuánto le dolió al padre eso? ¿Cuánto le dolió? ¿Es Dios indiferente a las situaciones que nosotros vivimos? Porque a veces nosotros pensamos como que Dios no se da cuenta de que yo estoy pasando esto, o de que yo estoy pasando esa situación. No. Es más, muchas cosas pueden ser más dolorosas, porque entre más alguien ama, más doloroso puede ser que ¿cuánto ama a Dios? Si su naturaleza es amor. Y nos lo deja ver aquí en Jacob, que vistió a su hijo con el amor del Padre. ¿Con qué nos ha vestido Dios? No sé. Pero era necesario que hubiera cambio de vestidos. ¿En quién? En José. ¿En qué lo iba a convertir el Señor? ¿En una rama qué? Fructífera. Entonces vaya otra vez ahí al 39. Ahora lo compra Potifar. Ya está allí en la casa de él, y le van a poner un nuevo vestido. ¿Qué era José en su casa? El consentido de su padre. ¿Qué es ahora en la casa de Potifar? El siervo. El Señor dijo, para hacerlo fructífero, le tengo que enseñar a servir. Le voy a enseñar a qué? A servir. Y miren, en todo cambio de circunstancias, ¿cuánto le cambiaron las circunstancias aquí a José? Mucho, pero mucho. En su casa no hacía nada, tal vez dormía hasta tarde, tal vez le preparaban el alimento que le gustaba, pero ahora en la casa de Potifar hay que levantarse a la hora que le digan, hay que hacer lo que le ordenen, hay que comer lo que le den, ¿cierto? Y miren lo hermoso, verso 2. Aunque nos cambien las vestiduras, el ganado nuestro está aquí. Mas el Señor estaba. ¿Y sabe qué me llama mucho la atención? Muy hermoso. Qué diferente cuando Dios nos permite ir entendiendo situaciones, y que los que estamos en las manos de Dios necesitamos recibir cambios de vestiduras de parte del Señor. Y cambios donde muchas veces Dios te tiene un tiempo ahí consentidito, te bendice, te guarda, todo te sale bien, pero de pronto el Señor dice, pero llega el momento donde tienes que aprender, y te saca de estar ahí consentidito y te lleva a la casa de Potifar. En la casa de Potifar se hace lo que diga quién, lo que diga Potifar. Él lo manda. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Y dice que todo lo que hacía José, el Señor lo hacía. Todos los días él trabajaba y había más bendición para Potifar, pero él no tenía nada para acumular. Trabajaba para que otros recibieran el beneficio. Porque ¿qué necesitaba José? Aprender a servir. Aprender a servir. Muchas veces necesitamos un cambio de vestidura para nosotros aprender a ¿qué? A servir. Y mientras allá está ya recibiendo exigencias, recibiendo instrucciones, recibiendo órdenes, ¿cierto? Tal vez entró y como acomodó una de las bodegas de Potifar, Potifar dijo, no me gustó así, cámbiemela. Apenas salía Potifar y cruzaba la puerta, era José. ¿Quería José así? Usted no encuentra ningún versículo donde vea a José quejándose de su situación. No ve quejándose. Puede ser que haya situaciones duras para nosotros. Es difícil adorar cuando estamos pasando dificultades.
pero es necesario adorar. Es difícil obedecer cuando pasamos luchas y cuando las cosas no nos están saliendo bien, pero es necesario obedecer aunque las cosas no nos estén saliendo bien, porque aquí vemos que el Señor estuviera con José significaba que Dios tenía un control absoluto del cambio de las circunstancias que estaba viviendo ¿quién? Que estaba viviendo José. Y de pronto José empieza a experimentar cierta tranquilidad allí. Ya se está acomodando, ya no tiene problema, aprende a sujetarse, ya obedece. Si le ponen a hacer 10 veces la misma tarea, ya no tiene problema, porque su corazón se está volviendo ¿qué? Dócil. ¿Sabe por qué Dios nos tiene muchas veces que cambiar las circunstancias? Porque nosotros decimos tener un corazón dócil, pero es un engaño de nuestro corazón. Necesitamos ser quebrados por el Señor. ¿Cómo quebró el Señor a José en ese cambio de vestidura? Pero ahora hay un José allá que está sirviendo con la mirada puesta ¿en quién? En el Señor. Y está como todo tranquilo. Y de pronto pudiera decir José, pero a mí ¿por qué me pasa esto? ¿Yo qué he hecho? Si yo oro, busco al Señor. Y de pronto esta mujer empieza a perseguirme y a asediarme. Y a querer que yo me acueste con ella cuando yo no lo puedo hacer. Todo lo de esta casa me ha sido autorizado a manejarlo, pero a la única que no se me ha concedido es a ti, que eres la mujer del amo. Yo no te puedo tocar. Es más, él mira al cielo y dice, ¿cómo yo le haría al Señor eso? Y en la condición que está, ¿cómo está? Como esclavo, pero como esclavo está aprendiendo a honrar ¿a quién? A honrar al Señor dentro de su caminar y dentro de su vida. Voy ahí al capítulo número 39, verso número 11. Cambiaron otra vez las condiciones. Cambiaron otra vez las condiciones. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. ¿Qué había aprendido? ¿Qué estaba aprendiendo ya? A servir. Y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y qué? ¿De qué estaba vestido? De siervo. Y ahora le fueron arrancadas. Esa mujer que quería acostarse con él, no le dijo, Josecito, desvístase. Le arrancó la ropa a José. Estaba envuelta en lujuria, quería al muchacho. Le arrancó nuevamente. O sea, ¿qué he hecho yo para que siempre me estén desnudando así de bruscamente? O sea, me cogieron mis hermanos y me quitaron el vestido, me dejaron vuelto una nada. Y ahora ya que me estoy recomponiendo, otra situación. Porque así es, ¿cierto? A veces pensamos así, no, pero es que no sale de una para meterse en otra. No, pero es que viene esta a arrancarme el vestido y salió. Entonces, seguramente semidesnudo, porque la ropa quedó ahí a los pies de quién. Ella empezó a hacer escándalo. Él me quería abusar. Llegaron los de la casa, mandaron llamar a Potifar, y cuando llegó Potifar le dijo, mire, aquí está la ropa del siervo. Yo le pregunto, ¿a quién le iba a creer a Potifar? ¿A la señora de la casa o al esclavo que compró? ¿Cierto? ¿A quién le iba a creer? Le creyó a su esposa. Y ahora recibe el tercer vestido. Ya se le acabó el vestidito de colores. Vestido de esclavo no se veía tan mal. Ahora recibe el tercer vestido, lo metieron a la cárcel. Ahora está vestido de ladrón, de reo. ¿Qué he hecho yo para merecer estar aquí? ¿Qué había hecho José? ¿Qué hizo mal José en la casa de Potifar? Cuando nos pasan situaciones, la pregunta de nosotros es, ¿qué he hecho mal? ¿Cierto? Y no me pregunto no tanto qué he hecho mal, sino qué necesito que Dios haga en mi corazón, porque es una necesidad dentro de mi vida. Recuerden, tantas cosas que decimos nosotros del Señor de palabra como son de fáciles.
Pero cuando el Señor las pesa en el corazón, es donde nos damos cuenta por qué necesitamos que Dios obre en quién, en nuestras vidas. Y pudiera llegar allá, ¿cierto? Porque no sé cuántas veces una persona puede empezar a pelear con el Señor. El Señor, ¿qué le pasa conmigo? Es que el Señor, ¿qué tiene contra mí? Que yo no hago sino honrar al Señor, yo fiel, yo lo busco, yo oro, yo quiero ser fiel al Señor. Y el Señor, entonces, ¿por qué eso? Eso conmigo. Pudiera hacer los reclamos de José, ¿dónde? En la cárcel. Porque su situación no había mejorado, sino que había ¿qué? Empeorado. Vaya por favor ahí adelantico al verso número 20 del 39. Y tomó ¿quién? Su amo a José y lo puso ¿dónde? Donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿Cómo le puede pasar esto a un hijo de Dios? Si uno pudiera preguntarse, ¿y por qué Dios me permite estas cosas en la vida cristiana? A veces hay que recibir cosas que ni esperábamos ni creíamos que las mereciéramos recibir. ¿Merecía José estar allá en la cárcel? No, pero de pronto le aparecieron cosas que ni esperaba ni merecía que ni merecía recibir. Pero ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Estamos seguros absolutos de que Dios estaba al control de todo? Cuando llegó a la casa de Potifar, dice, y lo compró Potifar, y en el segundo versículo dice, y el Señor estaba con José. O sea, ¿quién tenía el control absoluto de lo que pasaba? El Señor. Ahora mire, ¿lo metieron dónde? A la cárcel. Pero lea el verso 21. ¿Qué dice? Empeoraron las circunstancias. ¿Pero quién estaba con él? El Señor. El Señor. ¿Sabía Dios perfectamente lo que estaba haciendo? Se equivoca, comete errores. Dios es perfecto y sus planes son perfectos para nuestra vida. Él está ahora en la cárcel. Y lo más hermoso es que no vemos a José reclamando. No pierda de vista ese Génesis 41, que ya volvemos. Y acompáñeme a esta cita, por favor. Romanos 9. ¿Qué estaba haciendo Dios con José? Formándolo para hacer de él una rama fructífera. ¿Qué está haciendo Dios contigo? Con tus circunstancias, formándote para que des fruto para Dios, de manera que Dios no se ha equivocado. Amén. Amén. Romanos 9, 19. Cada vez que piensen altercar con Dios, vaya a esta palabra. Vaya a esta palabra. Romanos 9, 19 dice, pero me dirás, Romanos 9, 19. Así. 20, por favor. Verso 20. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú? ¿Para qué? Para que empiece a decirle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? No merezco esto. Dirá el vaso de barro. ¿Cuál es el vaso de barro? Al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y uno lee esto y dice, uy, con tanta ignorancia que nosotros obramos. Cada vez que le preguntamos al Señor, ¿pero por qué, Señor? Le dirá la vasija de barro al que la formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro
¿Qué puede hacer el alfarero sobre el barro? Lo que quiera. Porque el barro lo único que va a hacer es expresar la forma que el alfarero ¿qué? Que el alfarero quiere. ¿Quién es el que tiene la potestad sobre quién? ¿Le dice el barro al alfarero cómo tiene que hacerlo? Jamás. El alfarero decide cómo hacer con el barro. El alfarero decide cómo hacer contigo y conmigo. Él decidió cómo hacer con José. Amén. Porque lo iba a hacer. Porque es que nosotros queremos ser bendición con la vieja naturaleza. Y no es posible. Dios tiene que demoler ese viejo hombre hasta que quede hecho polvo. Porque la palabra de Dios dice que el hombre natural no puede agradar a Dios. No puede. Se puede esforzar en muchas cosas, pero no puede agradar a quién. Por eso tiene que ser procesado por quién. Por el Señor. Ahora está en la cárcel. ¿Y Dios está con quién? Ah, qué hermoso. ¿Qué podemos estar viviendo? ¿O qué vamos a vivir? Pero Dios está con quién? Con nosotros. Y está ahí en la cárcel. Pues vaya a Génesis, por favor. Está ahí en la cárcel. Haya gracia de Dios en la cárcel. Verso 21, 39-21. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de ¿quién? El cuidado de todos ¿qué? Los presos. A José le arrancaban una túnica, le ponían otra. ¿Cierto? Ya está volviendo como el hábito. Arrancarle y ponerle ¿qué? Y ponerle otro. Leamos por favor esta cita de Job, capítulo número 5, verso número 17. Job 5, 17 y 18 dice: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios. Por tanto, no menosprecies la corrección. Escuche esto. Porque Él es quien hace. Y Él y sus manos. Qué hermoso. El alfarero dándole la forma a esa vasija de barro. Él hiere. Él no busca destruirnos, pero sí nos va a tener que herir muchas veces para poder trabajar en quién, para poder trabajar en nosotros. Porque ¿qué quería hacer Dios de José? Una rama ¿qué? Fructífera. Una persona que diera frutos ¿para quién? Para Dios. Ahora está allá en la cárcel. Y de pronto empieza a ocurrir algo. Ya es un hombre que ha venido siendo procesado. ¿Saben cuántos años leímos que tenía José cuando lo vendieron? 17 años. Y en lo que le va a acontecer próximamente, ya va en 28. O sea, hace 11 años que le quitaron el vestido de consentido, ¿cierto? Porque a veces decimos, ¿y hasta cuándo, Señor? Y llevas un mes o lleva 6 meses. Aquí va un José que lleva 11 años. Llegan unos a la cárcel, están allí esperando qué acontece con ellos. Uno es panadero, el otro es copero. Pero de pronto ellos le van a contar a José que tuvieron un sueño. Y miren lo tremendo. El sueño de José fue con lo que comenzó la aflicción de quién. Miren, con lo que muchas veces
es mi aflicción, es con lo que Dios después me va a convertir en una bendición. Porque por causa del sueño que tuvo, fue que sus hermanos lo aborrecieron más con el deseo de matarlo y lo vendieron. Y ahora está en la cárcel y el don que tenía, él le dice la interpretación del sueño a ellos dos. Uno de ustedes va a ser restaurado y el otro va a ser ¿qué? Muerto. El que va a ser restaurado le dijo, por favor, no me olvide. Y se fue, y dice la palabra que por 2 años no se volvió a acordar de él. Y yo no sé si a usted le ha pasado que muchas veces nosotros vivimos situaciones hasta donde los amigos se olvidan de nosotros. ¿Cierto? Entonces los que parecían tenderle la mano, como que la escondieron. Y allá está solo en la cárcel. Nadie lo visita, nadie lo llama, pero saben, muchas veces Dios prepara momentos para que estemos aislados, para que en esa soledad nos encontremos con Él. Nos gusta estar solos y no nos gusta la soledad, pero muchas veces Dios hace que todos se olviden de mí para Él revelarse a mi corazón. Procesos de Dios. Pero nosotros vamos llenando de reclamos, ay, no me llamaron, se olvidaron de mí, no sé qué, no. Y mire, él pudiera decir, mire, a ese hombre ingrato le dije lo que significaba el sueño y lo volvieron al puesto porque a los 3 días estaba otra vez tomando de la copa del... Era el que probaba la copa antes de que el rey comiera para saber si no estaba envenenado. Después de esa ayuda y olvidarse de mí, por 2 años solo. Pero recuerda, aún los momentos de soledad los prepara Dios para que te encuentres con Él. Amén. Y a los 2 años, el Señor sigue diciéndole a él, lo que fue tu aflicción va a ser tu consuelo para otros. ¿Cuál fue la aflicción de José? El haber tenido sueños. Y ahora eso va a ser la consolación, porque el Señor dice que Él es el Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a otros con el consuelo que recibimos de Dios. Amén. ¿Quién había consolado a José? Dios mismo. Para que ahora José se volviera un... El faraón tiene un sueño, soñó 7 espigas frondosas y después llegaron 7 espigas secas y se las devoraron. Soñó que habían 7 vacas gordas y 7 flacas y las flacas se tragaron las gordas. Y eso inquietó el corazón. Hasta que el Señor hizo que los amigos volvieran y se acordaran de él. El que nunca me había vuelto a llamar apareció. Cuando ya no lo necesito, apareció. ¿Sí? Porque es que yo necesitaba, cuando yo necesitaba que llamaran y oraran por mí, no llamó. Y ahora sí va a orar por mí cuando ya pa' qué. ¿Cierto? Y el Señor dijo, no, es que yo no quería que nadie orara por ti para yo tener el privilegio de hacerlo. Eso es tremendo. ¿Sí o no? Ahí sí dice uno, no, mejor yo me quedo solo. Yo prefiero que antes de que un hombre ore por mí, que sea Dios mismo el que lo haga. Lo que hablábamos alguna vez. Uno recibe abrazos de hermanos donde uno siente esa vida de Dios en esa persona. Y uno se siente agradecido de ese abrazo. Pero cuando usted lo abraza a Dios, ¿con quién te quieres quedar? ¿Con el abrazo del hermano lleno de Dios o con Dios? No importa cuán lleno esté, no, usted chichipato. Yo quiero ser el Señor. Yo quiero ser el Señor. Así es con Dios. De vestido de colores a esclavo. De esclavo a reo. Ahora vino delante del faraón y ahora otra vez le van a vestir. Vaya conmigo ahí el capítulo número 42, 41 por favor. 41. Dice verso 14, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente, ¿de dónde? Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino ¿a quién?
al faraón. Vino presentable para estar delante del faraón. Le habló al faraón, le interpretó el sueño, que eran 7 años de prosperidad y después vendrían 7 años de ¿qué? De hambre, que el Señor estaba advirtiendo con tiempo. Pero mire lo hermoso, pase ahí, por favor, al capítulo número 41, en el versículo número 42. Mire lo hermoso. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano y lo hizo vestir de ropas de lino. Y miren lo tremendo, en la Biblia se habla de lino fino y aquí aclara de lino o sea, de una ropa muy espléndida, ¿cierto? Cuando uno no ha vivido un proceso, uno ya está pensando en que ese vestido le iba a hacer parecer era al faraón. Pero cuando va viviendo un proceso con el Señor, uno sabe que lo que está siendo revestido, porque la Biblia dice allá en Apocalipsis que el lino fino son las obras justas de los santos, ¿cierto? Y las obras justas en mí no son las que yo hago, son las que Él hace en mí, ¿cierto? Llegó el momento donde se va a empezar a manifestar más en José, ¿de quién? Del Señor. Vestido de lino, ¿qué? Y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad, ¿qué? Doblad la rodilla. Estas porciones alguna vez escuché de muchos que predican cómo José es un ejemplo de cómo los creyentes deben de subir y estar en lugares de privilegio en Egipto para establecer el reino de Dios. Eso es igual a perversidad, ¿cierto? Por estas palabras muchos pastores no nos volverían a hablar. Nos sacarían de su agenda telefónica, nos borrarían de sus contactos, porque el Señor mismo dejó ver para qué hizo todo esto en la vida de José. Devuélvase un poquito, porque en toda la historia de José aparece como un capítulo atravesado, que pareciera como colado en la historia, como que no tuviera que ver. Y resulta que cuando le empezamos a leer, esta es la historia de la familia de ¿quién? ¿Con quién empezó la historia? Ahora, devuélvase un poquito aquí, al 40, vaya conmigo ahí al 40. Perdón, al 41, 46. ¿A los cuántos años salió de Egipto? A los 17. ¿A los cuántos años fue vestido de lino? Léanlo ahí en el 46. ¿Cuántos años han pasado? 13 años de cambios de vestidura para hacer de José una rama, ¿qué? ¿Cuánto hace que el Señor te cambió la última vestidura? ¿Cuánto llevas con ella? 13 años. Y todavía le faltan 7, que es donde iba a haber abundancia para él recoger, antes de poderse encontrar con ¿qué? Iban a pasar más de 20 años entre el día que fue vendido como esclavo por sus hermanos hasta el reencuentro con sus hermanos. 20 años para el Señor hacerlo, ¿cierto? Pero hoy la Biblia, hoy la gente quiere vivir un cristianismo como las comidas, ¿sí o no? Y no nos damos cuenta que tenemos que vivir procesos muchas veces de años. El Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, haréte una nación grande, te bendeciré. Y después de todo eso le dice, y serás bendición. ¿Sabe cuándo fue Abraham bendición? Cuando estuvo en el monte Moriah. Ahí fue bendición.
Porque todos los que lo veían un corazón totalmente rendido a Dios. Cuando tú eres bendición, cuando los que te miren vean un corazón totalmente rendido a Dios, ahí es donde somos bendición. Porque muchas veces hablamos la palabra y después la pisoteamos con lo que hacemos. Decimos cantidades de barbaridades respecto de la palabra del Señor y se la aplicamos a muchos. Alguien nos hace algo que no me gustó, pero detrás de ese alguien, ¿quién estaba? Y no salió José rumbo a la cárcel mientras iba rumbo a la cárcel, miró hacia atrás, allá a la esposa de Potifar cogida de gancho de su marido, tal vez sonriendo, lo que dijo, como no quiso, gané. Y ella está sonriendo, y tal vez José mientras iba a la cárcel y la miraba. ¿Te imaginas a José pensando ahí? Claro, dura cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Cierto? No. Porque Dios tiene que demoler nuestro corazón. Porque Dios no nos dio la espada para hacer lo que hizo Pedro cuando no había sido formado. Que a veces cogemos la espada para bajar orejas. ¿Cierto? Y si con la misma, es más, el Señor le dijo a Pedro, el que a espada mata. Le dijo, cuídese, no sea que usted le aplique la palabra a otro y esa palabra sea con la que lo vayan a medir a ustedes. Lo que les decía hace unos días a los muchachos en alabanza en una canción que montamos y le cambiamos un pedazo a la canción. Porque la canción en el coro decía, no vuelvo atrás. Y yo le decía a los muchachos, yo no me atrevo a cantar eso. No sea que yo le cante al Señor, no vuelvo atrás y el Señor me pruebe y yo no tenga pantalones para eso. Más bien roguemos a Dios que tenga misericordia y no nos deje volver atrás, que es diferente. Entonces aparece que la historia de la familia de José empezó entonces ¿con quién? La familia de Jacob empieza con y termina con José. En el capítulo número 38 aparece ahí lo que les digo, como una historia ahí clavada. Se las voy a narrar lo más rápido posible para alcanzar a terminar el tema. Judá. ¿Qué significa Judá? Alabanza. ¿Sí? La Biblia habla de Judá como uno de los que es contado entre la genealogía de ¿quién? De Jesús. Tremendo. Y este Judá dice en el 38:1, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. No volvió a ir a la iglesia, se apartó, se alejó, se fue a vivir otro mundo diferente. Por allá se consiguió una ¿qué? Mujer, se casó con ella, tuvo hijos que fueron un serio problema. Dice, verso 2, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Suba, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre ¿qué? Y volvió a tener otro hijo, y volvió a tener ¿qué? Otro hijo. Dice el verso 7. ¿Cuál fue el primer, en el verso 3, cuál fue el primer hijo que tuvo? Y lo tuvo cuando estaba apartado. ¿Se alejó de quién? De sus hermanos. Tuvo un hijo, y mire lo que dice el verso 7. Y el primogénito de Judá, fue tan malo ante los ojos del Señor, que el Señor, ¿sí o no? Mire lo que se trajo cuando se apartó de los hermanos. ¿Sí o no? Tuvo esos hijos, después a uno tuvo una esposa. Les voy a narrar la historia, la leen en casa para que no nos demoremos mucho. Finalmente sus hijos fueron muriendo y ninguno le dio a esa mujer llamada Tamar hijos, porque había una ley que se llamaba levirato. Si el hijo mayor se moría y no le había dado hijas a su esposa, el hermano tenía que tomarla para darle descendencia. Pero finalmente todos murieron y ella estaba ahí. Pero había un hijo de Judá que estaba
pequeñito. Y Judá le dice, vea, váyase para su casa, guárdese allá que cuando él crezca se lo doy por marido. Imagina una mujer de unos, no sé, 40 años y que usted tenga que esperar esa ley y le muestran, ¿cuántos tiene usted, Salomé? 2. Un niño del tamaño de Salomé y le dice, bueno, ve, ese va a ser su marido. Váyase, espere a que él crezca y ese va a ser su marido. Ella se fue a esperar que él creciera. ¿Sí o no? Yo no sé cómo cuadra eso ahí, pero es tremendo. Y dice que este Judá salía a trasquilar las ovejas, pero nunca más volvió a averiguar por Tamar, su nuera. Y dice, viendo que él se desinteresó de ella, y sabiendo dónde él iba a cuidar las ovejas, un día dice que se quitó sus vestiduras de luto, se vistió muy diferente y vino y se conquistó al suegro. Y se lo llevó y durmió con él y quedó embarazada. Porque dice la palabra del Señor que cuando él se iba a ir, ella le dijo, no te puedes ir hasta que no me pagues. Se comportó como una prostituta. Y dice la historia que él le dejó un anillo, le dejó un bordón, que cuando él le mandara el pago se los devolviera. Él al otro día mandó el pago, pero no encontraron quién era el que tenía. El asunto es que pasaron unos meses y un día vinieron y le dijeron, su nuera está embarazada. Y él dijo, no, esa mujer hay que mandarla a quemar. ¿Cómo así? Sin vergüenza. La mandó traer. Y cuando la fueron a recoger, ella le dijo, vea, dígale que el papá del bebé que estoy esperando es el dueño de estas cosas. Cuando se las mostraron a él, que embarradota, se había acostado con la nuera y la había embarazado. ¿Usted se imagina? Y uno dice, uy, qué historia tan metida en toda la historia de José. ¿Y eso para qué? Y tuvieron un hijo que tuvo con Tamar. Y ese hijo, ya les muestro que se me olvidó dónde estaba el nombre, lo había subrayado, pero creo que lo subrayé en la otra Biblia. Dice acá, ya le voy a decir. Fares, verso número 29. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Fares fue el primero que salió ahí de él, de esa relación entre suegro y nuera. Qué pecado tan tenaz, tan tremendo. Y de pronto uno va y lee, vaya conmigo por favor, y lea Lucas, capítulo número 3. ¿Quién era Fares? ¿De qué tipo de relación salió? De una relación de engaño. Lucas, capítulo número 3. Verso 23 dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, y empieza a hacer una genealogía. Y si usted pasa al verso 33, en esa genealogía dice, hijo de Aminadab, hijo de Arán, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá. Y uno dice, ¿cómo el Señor podría escoger a uno que es producto de una relación incestuosa entre el suegro y la nuera? Y coger a ese hombre y volverlo y ponerlo entre la lista de justicia que traería al Salvador. Y eso nos deja ver cómo el Señor puede visitar lo más vil sin perder su santidad. Puede visitar lo más vil varias veces. Hay mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús. Rahab, la ramera.
Ruth, la moabita. Betsabé. Y uno empieza a mirar eso y uno dice, ¿cómo el Señor pasa por lo más profano para poderlo santificar de una manera sobrenatural? Entonces uno ve toda esa historia y devuélvase un poquito aquí, para que entendamos cuál era la bendición que el Señor iba a traer sobre José. No era un renombre, no era un reconocimiento del mundo. Vaya conmigo ahí a Génesis, por favor, nuevamente, al versículo que comenzamos en el Génesis 49. Génesis capítulo número 49, verso 8. ¿Recuerda que empezamos en un escenario? ¿Quién estaba ahí? Un viejito que estaba orando por sus hijos porque se iba, se estaba despidiendo. Y mire lo que dice el verso 8. Cuando oró por Judá, ahí están todos los hijos mirando lo que se dice. Cuando oró por Judá, dice: Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre, hasta que venga Silo. Y Silo es el Mesías. Y a él se congregarán, ¿qué? Los pueblos. Cuando José se muestra a sus hermanos están llenos de temor. Pero él les dice: ya entendí cuál es el propósito de Dios. Para preservación de vida me mandó el Señor. El Señor me mandó adelante de ustedes no para tener renombre en Egipto, no para tener un título en Egipto, no para ser reconocido en Egipto, sino me envió adelante para guardarlos a ustedes, porque de uno de ustedes no sé qué va a venir, pero es algo que Dios me mandó a cuidar. Porque tal vez José no entendía que de ellos iba a venir el Mesías. ¿Para qué lo envió el Señor? Para preservar la vida de ¿quién? De su ser. Todo ese propósito de Dios con José, como les digo, no era para tener renombre en Egipto, como dicen muchos hoy. Para decir que es que la iglesia tiene el secreto, para decir cómo se administra el mundo, porque José le dijo a Faraón cómo era que tenía que recoger 7 años, para después defenderse 7 años. No. Porque hasta que venga, ¿qué? Silo. Y mirar a su hermano y recordar que ellos lo habían vendido, que ellos eran unos pecadores. Vaya conmigo a esta última cita, ya vamos a terminar. Génesis 50, verso 19. Génesis capítulo número 50, en el verso 19. Murió Jacob y sus hermanos tenían miedo y decían: ahora tal vez José se va a vengar ¿de quién? De nosotros, ya que no está nuestro padre. Verso 19. Y él le respondió, y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Hacer un José reconocido?
al que el faraón llamara, ¿cierto? Porque a veces decimos, oh, wow, el pastor fue llamado por el alcalde para que el alcalde lo aconseje. Y la iglesia se siente más porque el pastor habló con el alcalde. Es más, oremos por el pastor. No sea que por deslumbrarse con el alcalde se vaya en la dirección equivocada. Porque Dios puso a José para preservación de la vida de muchos. Y esos muchos eran el pueblo de Dios. Porque dice que a la tierra de Gosén, en Egipto, llegaron 70, incluido José y los 2 hijos que tenían, y se multiplicaban. Rama fructífera es que José. Tal vez muchas veces podamos vivir situaciones, no encontramos explicación, morimos y no entendimos por qué sufrimos. Y tal vez José no sabía por qué todo lo que pasó. Pero si hoy en día José lee la historia y dice, wow, valió todo eso la pena para guardar a mis hermanos, porque de ellos vendría el Salvador. Todo esto para la venida de Jesús. ¿Y sabe qué? Todas esas situaciones que nosotros vivimos, para que Jesús venga a gobernar en nuestro corazón. Para que Él venga a reinar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Qué hermoso darnos cuenta, porque son necesarias todas esas situaciones dentro de nuestras vidas. No somos probados por un capricho de Dios, somos probados porque Dios tiene un propósito con nuestras vidas, hacernos dar fruto para Él. ¿Dio José fruto para Dios? Fue rama fructífera para el Señor. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies y piensas un momento en esto? ¿Cuáles son las situaciones que tal vez están ahí? ¿O qué vamos a mirar en la situación?